pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con los profes Ale de Geografía y Lucas de Matemática nos preguntamos ¿cómo es la Tierra por dentro? Básicamente la Tierra por dentro se divide por capas. Se divide en corteza, manto y núcleo. Para mí que la Tierra por dentro es lava o magma, no sé muy bien. Yo me imagino que la Tierra está formada por muchas capas de diferentes colores y medidas, y en el centro hay magma. La Tierra está formada por varias capas por dentro. Y, no sé, es líquida, hay capas líquidas y sólidas. Eso es según lo que crea cada uno. Podés creer en la religión que fue creado por Dios, o también hay algunas teorías como por ejemplo la del Big Bang, que es científica. ¿Por el Big Bang? Nuestro planeta se conformó en dos teorías, la creación de Dios y la teoría del Big Bang, que fue mediante una explosión. Se formó porque muchas rocas más pequeñas se fusionaron. Ahora que no tengo idea. Supongo que los científicos habrán encontrado algo para formular la teoría, no lo van a hacer sin ninguna prueba. Sí, en la Vía Láctea. Están en los desastres geológicos, como las cordilleras, las montañas, los minerales. Sí, una vez fui a Mendoza y las vi de cerca y descubrí que son larguísimas. O sea, yo estaba viajando por la ruta y hacía kilómetros y seguía viendo la cordillera. Sí, en 3 ocasiones. En algunas montañas vi vegetación y en otras tan solo vi rocas. Que son muy altas, eso como que es re raro que haya un piso que venga así y de la nada haga esto. Hoy vamos a hablar de nuestra querida Tierra. Vamos a hacer un viaje a su interior para descubrir cómo está conformado este planeta Tierra donde vivimos. Seguramente alguna vez se preguntaron qué hay ahí abajo, cómo es la Tierra por dentro. Empecemos por la forma, ¿les parece? La Tierra tiene una forma particular llamada geoide y es similar a una esfera. Las esferas tienen las características de que ningún punto de su superficie es particular. Claro, en una esfera perfecta no hay manera de diferenciar un punto de otro en su superficie. Sin embargo, hay un punto que sí es especial, el centro de la esfera. Desde ahí las distancias a todos los puntos de la superficie son iguales. En el caso del planeta Tierra, sería como tratar de ubicar un punto que estuviera a igual distancia de nosotros que de alguien que se encuentra en Japón, Turquía, Rusia o cualquier lugar del planeta. ¿A qué llamamos centro de la Tierra? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es? El centro de la Tierra, o núcleo, a diferencia del centro de una esfera, no es un punto, sino que es algo parecido a una esfera más pequeña que la Tierra. Serían 2 esferas con el mismo centro.
Así es, Ale. Se denominan esferas concéntricas. Tienen el mismo centro y distinto radio. Pensando en el caso del planeta Tierra, ¿cuánto más chica es la esfera del núcleo respecto de la Tierra total? Para eso deberíamos preguntarnos, ¿y cuánto mide ese radio? Tengo el siguiente dato. El radio de la Tierra tiene aproximadamente 6.370 kilómetros y la distancia entre la superficie del planeta y el núcleo es de aproximadamente 2.900 kilómetros. Recordemos que el radio de una esfera es esa distancia entre el centro y cualquier punto de su superficie. Ahora deberíamos averiguar cuál es el radio del núcleo. Para obtener esa respuesta, tenemos que restar al radio terrestre la distancia de la superficie de la Tierra a la superficie del núcleo. Es decir, 6.370 kilómetros menos 2.900 kilómetros. Eso da como resultado 3.470 kilómetros. Eso quiere decir que si pudiéramos cavar un túnel desde la superficie hasta el centro de la Tierra, más de la mitad del recorrido sería lo que llamamos núcleo. Ojo, no es posible hacer esto en la realidad, hace mucho calor. Voy a tomar esa idea, Ale, de cavar. ¿Cuánto podemos cavar y seguir encontrando algo parecido a lo que vemos en la superficie? Por ejemplo, tierra, rocas. Muy buena pregunta. Esa zona se llama corteza y tiene una profundidad que varía según la región del planeta, pero no es superior a los 70 kilómetros. Esto pareciera bastante poco en comparación con los 6.370 kilómetros de radio terrestre, ¿no? Es aproximadamente el 1%. ¿Y eso? ¿Cuánto es el 1%? El 1% es la centésima parte de algo. Es decir, que para calcular el 1% de algo hay que dividir por 100. Vamos a hacer una prueba, ¿les parece? Dale, preparado. Ustedes lo pueden hacer en casa o con alguien que esté cerca. Indiquen su altura con una marquita en la pared. Luego midan la altura, es decir, la distancia entre la marca y el suelo. Es conveniente que esa medida esté en centímetros. Luego dividen ese número por 100. Por ejemplo, si la altura es de 180 centímetros, como la mía, al dividir por 100 dará como resultado 1,8 centímetros. Es muy poquito lo que representa la corteza con respecto al total del radio de la Tierra. Así es. El mundo que podemos explorar hoy en día es solo una parte de esa corteza. Increíble, ¿no? Mucho por conocer. Ahora vamos a ir un poquito más atrás. Les propongo un viaje hacia la creación de nuestro planeta. El inicio de todo. ¿Cuántos años tiene nuestra Tierra? La edad del planeta, como la de las rocas, fue un gran debate. Sin embargo, se ha aceptado que la Tierra tiene 4.570 millones de años, edad que se obtuvo en base a las estimaciones de los meteoritos, que son fragmentos de otros planetas que no llegaron a formarse, suponiendo que el sistema solar se formó de manera conjunta. ¿Es posible dar cuenta de los años de una roca? El estudio de las rocas se ha desarrollado analizando restos de animales y de plantas extintos que permiten identificar momentos específicos de la evolución de la vida representados en las rocas. La identificación de estos restos en distintas partes de la Tierra permite inferir que las rocas se formaron en tiempos similares. De este modo, por ejemplo, si una roca contiene restos óseos de dinosaurios, se puede deducir que corresponde al Mesozoico. Esta técnica presenta dos problemas. Uno de ellos es que no todas las rocas contienen fósiles, y la otra es que no muestra claramente la edad en millones de años, sino una aproximación. Pero existe una técnica más moderna, la radiocronología. ¿En qué consiste? En la estimación de las cantidades iniciales de ciertos elementos, como el potasio o el uranio, presentes en las rocas. Estos, al ser inestables y combinarse con minerales, van sufriendo reacciones. Por eso, estimando la cantidad inicial de un elemento inestable y la cantidad real restante del mismo, es como se puede llegar a saber la antigüedad de las rocas. A través de esta técnica se explica la formación del sistema solar. La concepción básica data de 1796,
momento en que Pierre Simon, marqués de Laplace, publicó su obra Sistema del Mundo. La teoría moderna sostiene que el sistema solar y, en consecuencia, nuestra Tierra, se formó por una sucesión de eventos naturales a partir de esa nube de gas y polvo denominada nebulosa solar. El origen y la formación del sistema solar se explica en 3 etapas. La primera, la acreción de planetesimales. La segunda, la formación de embriones planetarios. Y, en tercer lugar, los procesos de acreción final. La historia sería algo así. Todo comenzó con una nube de gas y polvo y la formación de una zona enriquecida en materiales sólidos denominada disco solar. ¿Qué hacía este disco? Rotaba alrededor del plano ecuatorial del Sol y las partículas colisionaban unas con otras. De esta forma se generaron agregados desde algunos centímetros de tamaño hasta decenas de metros. Un proceso denominado inestabilidad gravitacional, dando lugar a la acreción de planetesimales. ¿Qué sucedió una vez formados estos cuerpos de hasta 1 kilómetro de diámetro? Comenzaron a desarrollarse los embriones planetarios. De allí en más, los de gran dimensión comenzaron a crecer con mayor velocidad. Por último, el proceso de acreción final, en el que los cuerpos del tamaño de la Luna y Marte chocaban entre sí. Mediante modelos de acreción, se estima que nuestro planeta habría alcanzado un 65% de su tamaño actual 10 millones de años después del inicio de la formación del sistema solar. Se habría diferenciado generando una corteza, un manto y un núcleo en el periodo comprendido entre 20 y 40 millones de años atrás, luego del inicio de la formación del sistema solar. Pero falta algo, ¿no? En la historia falta un elemento importante, la Luna. Se originó alrededor de entre 25 y 30 millones de años atrás, a partir de la colisión de un cuerpo del tamaño de Marte contra la Tierra. Ahora sí completamos la historia. Gracias a todas estas acciones que se produjeron durante millones de años, se conformó nuestra querida Tierra, que continúa en constante movimiento y cambio. Apasionante conocer cómo se conformó este planeta y la cantidad de millones de años que fueron necesarios. Pero ahora que tenemos nuestra Tierra, la podemos explorar, la podemos descubrir. ¿Y cómo son esas capas que la conforman? El planeta Tierra tiene una estructura interna que se la suele comparar con una cebolla, mientras que en la parte externa la podemos pensar como un huevo duro al que apretamos para quebrar la cáscara. Supongo que la primera comparación con la hortaliza nos permite apreciar que la Tierra se compone de capas. Así es, aunque no son tantas como las de una cebolla, la segunda comparación, por otra parte, deja en evidencia que la parte externa se encuentra, tal como el huevo duro a punto de ser pelado, fragmentada en partes menores. ¿Qué importancia tiene conocer el proceso de formación de la Tierra para entender su estructura interna? Es fundamental, como lo es conocer la particular evolución de esos materiales, porque en estas capas está la huella de su formación. Y si tuviéramos que tomar algún fenómeno que dé cuenta de su constitución, ¿cuál es el que aporta mayor información? Los sismos y los terremotos, un tema que vamos a desarrollar a lo largo del programa. Estos se generan como consecuencia del desplazamiento de las masas continentales que liberan energía en forma de ondas. La velocidad de las ondas depende de la rigidez y de la densidad del medio en el cual se propagan. ¿Y qué se detecta al medir la velocidad de estos movimientos? Que a mayores profundidades van atravesando rocas más densas y rígidas por el aumento de las presiones hacia las profundidades. ¿Y ahí se pueden establecer las distintas capas de las que hablábamos? Sí, es a partir de ello que se ha determinado que la Tierra está dividida en distintos sectores. Entonces, empecemos desde afuera hacia adentro. Lo primero es la corteza, la parte más delgada y superficial. Tiene un espesor que va de entre 5 a 70 kilómetros y consta de 2 partes, la corteza continental y la corteza oceánica. ¿Y cuál es su diferencia? ¿Las dos están compuestas por las mismas rocas?
No, esa es su mayor diferencia. La continental está compuesta por granito, que es de baja densidad, lo que le permite formar las tierras emergidas. Y la oceánica está formada por rocas basálticas, mucho más densas y que por ello formaron las zonas más deprimidas, como las que observamos en los fondos marinos. Y si nos vamos más hacia adentro, ¿con qué nos encontramos? Con la litósfera, que incluye a la corteza, su parte exterior y cuyo grosor varía, siendo que bajo los océanos tan solo mide de 6 a 11 kilómetros, mientras que bajo las cordilleras puede alcanzar hasta 70 kilómetros. En este viaje cada vez hace más calor y todavía no llegamos al núcleo. Antes de eso nos queda una capa más, el manto. Es la parte más gruesa. Ocupa toda la región entre la corteza y el núcleo. Va desde los 70 kilómetros a los 2.900 kilómetros y tiene dos partes. La primera es el manto superior o astenósfera, donde por las altas temperaturas los materiales se dilatan y producen un movimiento continuo. Y el manto inferior. Su estado es sólido y por su interior se propagan las ondas sísmicas primarias y secundarias. Se encuentra a elevadas temperaturas dado su proximidad con el núcleo externo. Ahora sí, llegamos al centro mismo de la Tierra. El núcleo consta de dos partes. El núcleo externo es líquido y está formado por hierro y níquel fundidos. Tiene una temperatura más baja que el núcleo interno. Y el núcleo interno está constituido por los mismos metales del núcleo externo, pero a diferencia de este, y a pesar de la temperatura tan elevada, su centro es sólido, siendo la capa más densa. Hicimos un completo recorrido hasta el centro de la Tierra, pero todavía hay mucho más por descubrir. Volvamos ahora a la parte externa, pero no para quedarnos ahí, sino también para volver a recorrer el planeta hacia su interior. La corteza es la cáscara del planeta. Pueden identificarse dos regiones bien diferenciadas. La corteza continental constituye la estructura de las tierras emergidas y la corteza oceánica, que tiene en promedio unos 5 kilómetros de espesor. Allí reposan los océanos y mares. La corteza terrestre se divide en fragmentos menores que son llamados placas tectónicas. De acuerdo con lo que esté por encima de ellas, hablamos de placas continentales o placas oceánicas. Estas placas o partes de la corteza tienen la particularidad de desplazarse. ¿Cómo puede ser esto posible? Por ejemplo, la cordillera de los Andes se produjo por el plegamiento de la corteza terrestre hace alrededor de 65 millones de años, como consecuencia de la interacción de dos placas. Cuando la placa de Nazca se hundió bajo la sudamericana. La corteza se arrugó y elevó, formando las montañas y múltiples volcanes. Actualmente, esta actividad de movimiento de placas sigue sucediendo por debajo de la corteza y la cordillera sigue creciendo. Las placas pueden moverse en diferentes sentidos. ¿Y esto a qué se debe? Al material de la astenósfera sobre la cual reposan y se asientan las placas, que en parte es fluido e incandescente y se conoce como magma. Con temperaturas tan elevadas en esta parte del planeta, se genera una presión de tal magnitud que ocasiona que el magma se escape hacia la corteza y forman crestas o dorsales, montañas submarinas a partir de la acumulación gradual del magma que al estar en superficie pasa a recibir el nombre de lava. Esta corteza oceánica se derrama a grandes profundidades por debajo del nivel del mar y eso hace que adquiera formas muy características. Ustedes se pueden imaginar que lavas a 1000, 1200 grados de temperatura, material fundido que se derrama a 1000, 1500 metros por debajo del nivel del mar. Ese contacto entre el material fundido y el agua desarrolla formas redondeadas, muy curiosas, que conocemos como lavas almohadilladas. Esas lavas almohadilladas son el mejor testimonio de la presencia de antiguos fondos oceánicos en la superficie. La superficie de la Tierra está compuesta por una serie de placas litosféricas. Las diversas interacciones entre placas son las que definen los diversos tipos de bordes y el paisaje. Y esto es lo que explica los diversos procesos geológicos en la superficie.
formando el relieve que podemos observar, como el de las cadenas montañosas o las islas volcánicas. Existen diversas interacciones entre las placas. Una de ellas es subducción o colisión. Una se hunde bajo la otra como resultado de que chocan entre sí. Por otro lado, existe el movimiento de rozamiento entre placas, cuando se desplazan de manera horizontal en sentidos inversos. Y la otra interacción, en donde las placas divergen, también llamado ducción, que ocurre cuando las placas se separan. Estos fenómenos de ducción y subducción en conjunto hacen que se renueve la corteza. Hemos visto que esos fondos oceánicos se forman a grandes profundidades en el mar, a 1500, 2000, hasta 5000 metros de profundidad. ¿Qué proceso lleva esos fondos oceánicos a la superficie y que hoy día lo podamos observar a 2000, 3000 metros en las cordilleras por encima del nivel del mar? Hace falta procesos que lleven ese material oceánico a la superficie, y esos procesos están asociados a fallas. Imagínense ustedes dos continentes que chocan, que colisionan entre sí. El material oceánico atrapado en el medio de ellos se rompe, se fractura y a través de fallas llega a la superficie. Esas fallas son las que permiten que material profundo del interior de la corteza aparezca hoy día en las montañas. Vamos a detenernos en el movimiento de deslizamiento. Las placas no se desplazan en forma vertical, sino que lo hacen de manera horizontal, afectando a toda la zona de contacto entre ambas placas. Allí se forman lo que se conoce como fallas. La más conocida en el continente americano es la de San Andrés, en la costa oeste de los Estados Unidos. A lo largo de millones de años, la tectónica de placas ha modificado por completo y sigue haciéndolo aún las formas del relieve. Sin embargo, existen otras manifestaciones. Hemos venido aquí a San Juan para ver cómo crecen las montañas. Estamos justo en la parte norte de la ciudad de San Juan, en la localidad de Albardón, donde hay una falla muy famosa, la famosa falla de la Laja. La falla de la Laja es la que está relacionada con el terremoto de 1944, que destruyó completamente la ciudad de San Juan y produjo miles de muertos durante ese acontecimiento. Ahora, si vamos y examinamos en detalle la falla de la Laja, vamos a ver que esos 50 centímetros son una parte de la historia. Hubo como 40 terremotos equivalentes a ese terremoto de San Juan del año 44 para producir casi 18 o 20 metros de desplazamiento, que es lo que se observa en la falla de la Laja. Los sismos. La corteza terrestre no refleja todos los movimientos que ocurren entre las placas tectónicas, pero acumula la energía que se desprende de los mismos dentro de sus rocas, hasta que éstas no resisten la tensión y la liberan. Los sismos son las vibraciones que se producen como resultado del reacomodamiento de las partes de la corteza terrestre. Tal reacomodamiento comienza en un lugar debajo de la superficie al que se denomina hipocentro, desde el cual la vibración que se genere se desplaza en forma de ondas concéntricas. El lugar de la corteza en donde esa vibración llega a superficie se denomina epicentro y es donde tienden a ocurrir las pérdidas y los destrozos. Si el centro se manifiesta en zonas continentales, se llama terremoto. Los terremotos se dan principalmente a lo largo de las fallas. En sus bordes es donde se desata la energía acumulada por los movimientos de las placas tectónicas. Pero este proceso es muy lento. Las placas litosféricas se mueven apenas unos centímetros por año, deformando con gran lentitud las rocas de la corteza a ambos lados de la falla. Este plegamiento de las rocas es continuo y sucede durante millones de años. El 15 de enero de 1944, nuestra provincia de San Juan sufrió la mayor catástrofe de la historia argentina, el terremoto de San Juan. El epicentro del sismo fue ubicado a 25 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan. Se estimó que su magnitud alcanzó 7.8 grados de la escala Richter, lo que alcanzó para destruir casi por completo a esta ciudad cuyana. Edificios públicos, viviendas particulares y fábricas se desmoronaron, perdiendo gran parte del patrimonio histórico y cultural.
Más de 10.000 habitantes perdieron la vida y otros 70.000 resultaron heridos. Los desastrosos efectos de este sismo se debieron no solo a la violencia del movimiento telúrico, sino también a la falta de planificación, control y prevención que para este tipo de catástrofes hubo hasta 1944. Pero, ¿qué pasa si ese epicentro se localiza en el océano? Se forma lo que se conoce como maremoto, como el que se produjo en Indonesia en el año 2004. El vocablo tsunami viene del japonés y significa gran ola en el puerto. Si lo descomponemos, su significa puerto o bahía y nami significa ola. Por lo tanto, no refiere a cualquier tipo de maremotos, sino a los que se dan cerca de las tierras continentales. Vamos a hacer una prueba de densidad. ¿Qué les parece? Otro punto interesante de la Tierra es la diferencia en sus densidades. La densidad indica la diferencia en las masas de dos partes de igual tamaño. El núcleo de la Tierra, su corteza y las diferentes zonas, como fuimos viendo a lo largo del capítulo, están conformadas por materiales muy diferentes y por consiguiente de diversas densidades. Vamos a hacer el siguiente experimento para poder percibir las diversas densidades. Paso 1. Busca 3 botellas plásticas del mismo tamaño. Paso 2. Llena una de ellas con agua. Deja una vacía, es decir, que quedará llena de aire. Y otra, llenala de arena, tierra o piedras. A esta última agregale agua para que el material que sea se moje completamente. Paso 3. Compara los pesos de las 3 botellas. ¿Qué podrías decir de la densidad de los materiales que están en el interior? Paso 4. Por último, en un balde con agua, vamos a meter las 3 botellas y observar lo que ocurre con cada una de ellas. Seguramente vas a notar la diferencia de densidades que existen entre ellas. Hacé la prueba. Los sismos sé que se generan en el interior de la Tierra y se miden por la escala de Richter. En el interior de la Tierra es el hipocentro y como se manifiestan en el exterior es el epicentro. De la Tierra provocados por volcanes. Son movimientos bruscos de la Tierra. Para evitar el desastre humanitario, la gente tiene que indicar un toque de queda, que la gente se quede en la casa. Sí, hay un montón de formas de proteger a la gente de los desastres naturales. Sí, evacuando a todos los seres vivos que estén cerca de un volcán, antes de que ese volcán haga una erupción. Quizás sí, porque todo lo que hace el humano a veces altera a la Tierra, así que capaz que tenemos el movimiento. No creo, por ahí un poco sí, por la contaminación y todo eso, pero los terremotos son desastres naturales, son desastres que ocurrió por la Tierra, no es que tuvo que ver el humano en eso. Hasta hace algunas décadas todavía se creía que la corteza era rígida e inmóvil. A comienzos del siglo XX, el climatólogo alemán Alfred Benneger declaró que los continentes se habían abierto paso a través de la corteza oceánica fija, pero ello no fue aceptado por los geólogos contemporáneos, un avanzado en su época. Fue recién después de la Segunda Guerra Mundial que se confirmó la teoría de Benneger y sus ideas de comienzo de siglo, conocida como deriva continental. ¿Qué significa esta deriva? Postula que hace aproximadamente 220 millones de años,
1820, existió un supercontinente llamado Pangea, que a partir de bordes divergentes se separó en dos grandes continentes y a partir de esos dos, Norteamérica se separó de Europa, Australia se separó de la Antártida y Sudamérica de África, mientras por último India se unió a Asia. En millones de años los continentes tomaron la forma y distribución que conocemos hoy. Y hoy el movimiento de las placas puede ser analizado milímetro por milímetro por medio de GPS o distintos aparatos y radares de alta tecnología. Nuestra Tierra sigue en movimiento. El núcleo de la Tierra es líquido. Falso. 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 El núcleo de la Tierra está conformado por una capa exterior líquida y un centro sólido. Las placas tectónicas coinciden con los continentes. Verdadero. ¿Falso? Falso. Falso. Falso, otra vez falso. Si bien es cierto que hay relaciones entre las placas y los continentes, ocurre que hay placas que están completamente cubiertas por océanos y hay continentes en los que confluyen más de una placa, como es el caso de Asia. Dos esferas concéntricas pueden tener diferentes tamaños. Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. Repasemos. La definición de esferas concéntricas es que tienen el mismo punto como centro. Los radios, que es lo que determina su tamaño, pueden ser diferentes. Los terremotos más fuertes de la historia se registraron en el continente asiático. Verdadero. 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 No, falso. Falso. Muchos terremotos que se encuentran entre los más fuertes de la historia ocurrieron en otros continentes como el americano. Por ejemplo, en Chile en 2010 o en México en 1985. En China inventaron hace 2000 años un sismógrafo. Falso. Ay, ¿verdadero? Verdadero. 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 Este curioso dispositivo era una urna de bronce de 1,80 metros de diámetro, adornada con dragones que sostenían, de forma inestable, una bolita en su boca. Cuando la tierra temblaba, una de las bolitas caía hacia la boca de uno de los sapos que rodeaban a esa estructura. Según en qué sapo caía la bolita, se advertía la dirección en la cual el terreno vibraba. La corteza se encuentra compuesta en su totalidad por rocas ígneas. Falso. Verdadero. Falso. 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 La corteza se compone también de rocas sedimentarias, constituidas por elementos formados sobre la superficie terrestre, bien por desintegración de otras rocas o por precipitación química de minerales, como también por rocas metamórficas, que surgen cuando una roca ígnea o sedimentaria es sometida a nuevos ciclos de presión y temperatura bajo la superficie terrestre, además de las rocas ígneas, claro. La escala de Mercalli es una escala de 12 puntos que está desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos según los efectos y daños causados a distintas estructuras. Esta medición debe su nombre al físico italiano Giuseppe Mercalli. Por ejemplo, en el grado 1 indica que la sacudida es sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables. Ya en el grado 5, la vibración es sentida por casi todo el mundo y algunas piezas de vajilla o vidrios de ventanas se pueden romper. Al subir la escala, en el grado 10, la intensidad es mucho mayor y se produce la destrucción de algunas estructuras bien construidas. Además, surgen agrietamientos considerables en el terreno. En lo máximo de la escala, el grado 11, la destrucción es total. Ondas visibles sobre el terreno, perturbaciones de las cotas de nivel en ríos, lagos y mares, y agrietamiento de la tierra.
Por otro lado, se encuentra otro sistema de medición, que es la escala de Richter, denominada así en honor al sismólogo estadounidense Charles Richter, que asigna un número para cuantificar el efecto de un terremoto. Menos de 3.5 generalmente no se siente, pero es registrado. Subiendo en la escala, entre 6,1 y 6,9, puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. En la cima, con 8 grados o mayor, se trata de un gran terremoto. La destrucción es casi total. Aunque gracias a los avances de la ciencia, a veces los terremotos pueden predecirse, continúan siendo uno de los fenómenos naturales más devastadores que existen. Sacuden y abren la Tierra en pocos segundos. Cuando la actividad sísmica coincide con las zonas de gran densidad de población, la mortalidad se dispara. A continuación, podemos visualizar una tabla con algunos datos de los mayores terremotos de la última década, entre 2010 y 2020. En el 2011, en Japón, hubo un terremoto de magnitud 9,1, que según la escala de Richter, podemos decir que fue de gran intensidad. Los destrozos fueron muy graves y se cobró la vida de 20.896 personas. En el año 2017, la ciudad de Chiapas, en México, sufrió un gran terremoto de magnitud 8,2 y que dejó 102 víctimas fatales. ¿Por qué cuantificar el poder de los terremotos? Asignarle a cada terremoto un número que indique qué tan intenso es nos da la posibilidad de compararlos y de identificar zonas o épocas en las que los terremotos pueden ser más fuertes. Asignar un número a cada terremoto hace que luego esa información deba ser comunicada a la población. ¿Cómo se puede hacer esto? Por ejemplo, la manera en que se muestran los datos permite decir o resaltar alguna información. La matemática tiene herramientas que permiten visualizar esta misma información de maneras variadas a partir de diversos gráficos. También existen diversos aparatos como los sismógrafos que pueden darnos información para prever y estimar la eventual ocurrencia de nuevos sismos. La anticipación es una acción que puede salvar muchas vidas. Este tipo de gráficos se denomina de torta. El círculo completo representa el 100% de los datos. En este caso, todas las muertes producidas por los 11 terremotos de la lista con la que estamos trabajando. Cada porción coloreada, según la lista que se encuentra a la derecha, indica qué porcentaje de muertes respecto de ese total se produjo por cada uno de los terremotos. En este caso, se visualiza claramente lo importante que fue el terremoto de Tohoku en Japón el 11 de marzo del 2011. Entonces está claro que la información puede prevenir desastres humanitarios. Hola chicos y chicas, yo soy Pablo Pasos, soy geólogo, doctor en geología, soy profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, en la carrera de geología, donde estudian geólogos y paleontólogos. El origen del petróleo tiene que ver con que ustedes saben que los átomos de hidrógeno y de carbono forman cadenas de hidrocarburos, pero esas cadenas son extremadamente largas. Esas cadenas solamente se pueden cortar cuando hay temperatura. Entonces, ¿qué pasa? La materia orgánica, cuando está enterrada y pasan millones de años, va cambiando de temperatura hasta que alcanza una temperatura mínima de 60 grados. Aproximadamente ahí ya se han cortado lo suficiente esas cadenas de hidrógeno y de carbono, que lo que hace es que se empiecen a transformar en los primeros hidrocarburos. Es decir, en este caso son hidrocarburos esencialmente líquidos. A medida que esas cadenas se van cortando, queda hasta, digamos, una cadenita más cortita, que es lo que nosotros conocemos habitualmente como el gas. Si bien lo que tenemos en nuestras cocinas es una mezcla de varios gases, esencialmente el gas metano es el gas más simple, y si seguimos calentando esos sedimentos, que es lo que tienen esa materia orgánica, nosotros los geólogos hablamos de este tema como la cocina geológica, porque a medida que le damos más calor, cada vez cortamos más rápido esas cadenas de hidrocarburos. Si nos pasamos de temperatura, llegamos a destruir todo tipo de vestigio de hidrocarburo, y lo que no tenemos más, o sea, no podemos tener un yacimiento ni de petróleo ni de gas.
acá tenemos que diferenciar. Hay rocas que lo que hacen es contener al hidrocarburo que ya se formó, por lo tanto son lo que nosotros llamamos los reservorios de petróleo o de gas, y hay rocas que son las que lo generan. Y pueden ser realmente muy distintas unas de otras. Entonces, lo que uno se tendría que preguntar es qué diferencia hay para que en algún lugar se generen los hidrocarburos y para que en otro lado se acumulen. Bueno, para que se generen los hidrocarburos, uno lo que necesita es tener materia orgánica que tenga esas cadenas de carbono y de hidrógeno. Y habitualmente lo que se piensa es que son los restos de gran tamaño los que generan los hidrocarburos, como si te dijera o les dijera restos de dinosaurios o restos de vertebrados grandes, y en realidad lo que generan los hidrocarburos son lo que conocemos como microfósiles, tanto vegetales como animales, y en general la gran mayoría son de origen marino y tienen tamaños que uno los puede ver muy raramente a simple vista, los puede ver al microscopio, y esa descomposición de esa materia orgánica es la que va a dar el petróleo. Es decir, que en usar la palabra tienen, hay que ver si nos estamos refiriendo en el lugar donde se genera el hidrocarburo o nos estamos refiriendo al lugar donde se va a acumular. ¿Por qué? Porque desde el lugar donde se genera hasta el lugar del yacimiento, el hidrocarburo migra. No queda en el mismo lugar, se desplaza hasta 70, 100 kilómetros lateralmente puede desplazarse, en sentido lateral y vertical. ¿Y qué es lo que hace que se desplace? Una diferencia de presión en la profundidad. Estamos hablando de miles de metros de profundidad para que hayamos tenido esa temperatura de las que les hablé con anterioridad. Vieron que les dije que digamos, los hidrocarburos se pueden formar en un lugar y van a migrar y se van a encontrar como reservorio en otro lugar. Bueno, lo que ocurre con Vaca Muerta es un caso muy particular. Vaca Muerta es una unidad geológica de la cuenca neuquina de Argentina, que es como la roca que ha generado la gran mayoría de los hidrocarburos de la cuenca neuquina. Todos la conocemos como la roca generadora de hidrocarburos. Pero todo el hidrocarburo que genera la formación Vaca Muerta no es expulsado. Queda un montón de hidrocarburo que queda dentro de la misma unidad. ¿Y por qué no se puede explotar en la misma unidad? Porque necesitas que haya poros que estén interconectados para que cuando haces el pozo puedas extraer el hidrocarburo. Entonces, ¿qué es lo que tiene Vaca Muerta? Vaca Muerta tiene un montón de hidrocarburo, pero que está realmente en espacios porales muy pequeños, y para eso hay que hacer una técnica muy particular que tiene que ver con realizar pozos con otras condiciones, que tiene que ver con generar fracturas para que ese hidrocarburo pueda migrar hacia el pozo, y por eso conocemos al yacimiento o a los reservorios que tienen que ver con Vaca Muerta como reservorios no convencionales, porque no responden a esta génesis natural de que algo lo genero en un lugar y lo termino acumulando en otro. Bueno, el trabajo del geólogo en la industria petrolera o en todas las etapas que tienen que ver con los hidrocarburos es distinto y es variado de acuerdo a qué te dediques. Por ejemplo, si vos te dedicás a buscar, entre comillas, buscar petróleo, lo que tenés que encontrar es rocas que tengan las características que puedan generar esos hidrocarburos, o podés buscar y analizar las características de las rocas en las cuales en sus poros el hidrocarburo por esa migración se puede encontrar. Obviamente esto está en subsuelo, por lo tanto hay geólogos que se dedican al estudio de subsuelo y hay otros como yo que estudiamos la geología de superficie. Pero en general muchas rocas que tienen hidrocarburos en subsuelo, esas rocas también están en la superficie, con lo cual lo que podemos hacer es integrar la información de subsuelo y superficie para saber más o menos qué características tienen esos reservorios o esa roca generadora. Ahora, una vez que el hidrocarburo ya está formado, los geólogos trabajan en otra etapa, que es lo que se conoce como la etapa de desarrollo, que tiene que ver con todos los estudios de porosidad, de permeabilidad, que se conoce esencialmente como petrofísica, que es la caracterización de los espacios porales que tiene la roca, y trabajan en conjunción con ingenieros, con físicos, con químicos. En este ámbito en el que estamos hablando, que tiene que ver con el petróleo, los hidrocarburos en general, una de las cosas que nosotros necesitamos saber es, si estamos estudiando una roca, que esa roca cuando aparece en otro lugar y no está en continuidad, que uno sabe directamente que es la misma, es saber que tiene la misma edad. Entonces hay un montón de métodos para saber edades de rocas,
Y algunos de ellos tienen que ver con la existencia de determinados tipos de fósiles que me permiten a mí saber que estamos ante dos rocas que tienen la misma edad. Y para eso tenemos que usarlos algún tipo de fósiles, que es lo que conocemos como fósil guía. ¿Y qué es un fósil guía? Es un fósil que tiene un rango temporal en el que vivió ese determinado, en general son microfósiles, son marinos, que tiene que estar muy acotado. ¿Por qué? Porque si la extensión temporal es muy larga, yo nunca voy a poder determinar cuándo termina o cuándo aparece ese fósil. Entonces, tenemos esa primera restricción, que un fósil guía tiene que tener una vida, entre comillas, que haya tenido lugar en un tiempo acotado. Además, tiene que haberse extendido regionalmente o por lo menos algunos inclusive a nivel mundial. En general esto ocurre muy bien con los fósiles marinos y ocurre muy bien con los que no viven en el fondo, en el sustrato marino, sino los que son pelágicos, los que están flotando, para decirlo de alguna manera, o en el mar, y por lo tanto se distribuyeron geográficamente a lo largo de todo el mundo. Y además necesitamos que no tengan lo que conocemos como tasa evolutiva muy rápida. Si la diferenciación de esas especies y esos géneros es muy rápida, yo necesitaría muchísima sofisticación para poder diferenciar cuando estoy en uno o en otro tipo. Y se supone que los fósiles tienen que ser fáciles, los fósiles guías tienen que ser fáciles de identificar. Yo no necesito tener muchísimo equipamiento para poder reconocer un fósil guía. Los geólogos participamos de alguna manera en muchísimas cosas que tienen que ver con la cotidianidad, aunque no nos demos cuenta, desde cuestiones que tienen que ver con el agua que tomamos o con los elementos que tienen todos nuestros electrónicos o nuestros artefactos en nuestra casa o los elementos que tienen que ver con el uso en la medicina. Es decir, grandes cuestiones con la producción de energía, con la producción de minerales que nos permiten hacer las cuestiones de la vida diaria. Otra parte que tiene que ver con que los que se dedican a todas estas cosas nos destruyan el medio ambiente y por lo tanto tiene que ver con los controles ambientales para que todas estas extracciones que se hacen para que nosotros podamos tener nuestra vida desarrollada respeten determinadas condiciones y determinadas normas, y además cuestiones que tienen que ver con algo más filosófico, como entender la historia de la evolución del planeta Tierra. O sea, necesitamos ir sabiendo qué es lo que va pasando a medida que van pasando las eras geológicas, y para eso se necesita tener muchísimos conocimientos de geología de distintas disciplinas para entender la evolución del planeta desde el punto de vista geológico. Muchas gracias por dejarme participar, espero que esto sea de muchísima utilidad para los chicos. Hasta luego. La naturaleza puede sorprendernos con manifestaciones de todo tipo, como el desborde de un río, un terremoto o la erupción de un volcán. ¿Qué pasa cuando estos sucesos se transforman en un desastre o una catástrofe? ¿Sería posible prevenir las consecuencias de estos fenómenos naturales que afectan a nuestra sociedad? Analicemos las condiciones de riesgos a los que está expuesta una población. Para eso es importante tener en cuenta dos componentes que interactúan durante un desastre. Por un lado, el fenómeno natural detonante y por el otro, las condiciones de vida de la población afectada. El detonante es la amenaza natural, sería lo inevitable, ese fenómeno natural que puede causar mucho daño y que no se puede evitar. Sí, aunque esta amenaza está estudiada y analizada por distintos especialistas como hidrólogos, vulcanólogos y meteorólogos, que mediante diversos procedimientos y técnicas pueden prever más o menos el comportamiento probable de ríos, volcanes o vientos. ¿No te parece? Sí, en eso tenés razón. El detonante natural en muchos casos puede ser analizado. Pero, ¿qué ocurre en una población que se halla en situación de vulnerabilidad? ¿Se realizan estos estudios? La realidad demuestra que muchas poblaciones no están en condiciones de prevenir, afrontar y mitigar los efectos de una amenaza natural. Algunos de estos factores son viviendas mal ubicadas o mal construidas, bajos niveles de ingresos y necesidades básicas insatisfechas, indiferencia y falta de acciones gubernamentales y fundamentalmente de información.
Esa vulnerabilidad también es estudiada por los distintos sectores de la sociedad y por diversos investigadores como sociólogos, geógrafos, demógrafos y economistas. ¿Se podrían evitar entonces estas catástrofes naturales? Vamos a debatirlo con un ejemplo concreto. Ahí vamos a ver qué posibilidades de anticipación existen y qué cosas podrían llegar a salvar mucha gente. Consideremos el tsunami de diciembre del 2004, cuando se produjo un terremoto submarino con epicentro en la costa noroeste de la isla de Sumatra, en el Océano Índico. El ejemplo es devastador. En ese caso se trató de una zona de subducción entre dos placas tectónicas, la de India y la de Birmania. Allí la placa de la India se introduce por debajo de la de Birmania, lo cual libera gran cantidad de energía y produce una elevada actividad sísmica. Lo traduzco en la escala de Richter. Estamos hablando de un terremoto de 9,2 grados. Con este nivel podemos prever un gran desastre. Así es, se desplazó el fondo marino en forma vertical a lo largo de todo el borde de las placas, generando un desplazamiento de una gran masa de agua que avanzó a una enorme velocidad hacia las costas de 8 países asiáticos. Seguramente en sus casas se preguntan, ¿hubiese sido posible por la velocidad de este fenómeno generar una advertencia previa? Por desgracia, los países que tienen costas sobre el Océano Índico, con excepción de Tailandia, no están conectados a la red mundial de información y prevención de tsunamis. Se sabe que la predicción de la ocurrencia de un tsunami es poco precisa, pero una vez que se desencadena, tener esa información a tiempo puede generar una alerta que, por ejemplo, anticipe su llegada a la costa. Sería algo así. Calculando el epicentro de un terremoto y su magnitud, se puede estimar el tiempo que puede tardar una ola gigante en llegar hasta un punto determinado. Hay un sistema de alarma que avisa a los gobiernos de los países en riesgo con una antelación de entre 3 y 14 horas. Es poco tiempo, pero con medidas gubernamentales y experiencia en catástrofes naturales, seguramente se podrían haber evitado muchas muertes. Para concluir, los desastres naturales no son inevitables, si bien sí lo son las amenazas naturales. Es importantísimo no perder de vista que los destrozos y pérdidas que esas amenazas pueden generar se pueden gestionar y reducir tomando las decisiones políticas y técnicas apropiadas. Estos desastres son en parte predecibles. Se producen por la incidencia de procesos ambientales como son los terremotos y los tsunamis, los huracanes o las sequías. Pero es a consecuencia de su interacción con las intervenciones humanas, como la urbanización, la deforestación, la falta de políticas preventivas y de preparación ante los desastres, lo que determina que finalmente se desencadene un desastre como el que ha ocurrido en los países del sudeste asiático. El 15 de enero de 1944, a las 20:52, una de las ciudades más bellas y tranquilas de Argentina tembló. En unos pocos segundos, 400 años de historia se convirtieron en escombros. San Juan, la ciudad de Sarmiento, del vino y del viento sonda, estaba en ruinas. Más de 10.000 habitantes perdieron la vida. 9 de cada 10 casas se derrumbaron. El terremoto dejaba al descubierto la triste realidad de la época. Unas pocas manzanas de edificios lujosos rodeados por kilómetros de pobreza. La catástrofe había afectado a todos por igual. La imagen no era muy distinta a las que se veían todos los días en los diarios. Parecía una de las tantas ciudades arrasadas por la Segunda Guerra Mundial. El país entero corrió en auxilio de San Juan. Por las calles circulaban alcancías que recaudaban fondos para ayudar a las víctimas. Desde Buenos Aires, el secretario de Trabajo y Previsión convocó a artistas y deportistas a participar de un festival solidario. El 22 de agosto, en el Luna Park, comenzaba a producirse otro movimiento que iba a sacudir los cimientos de la Argentina.
Sentados el uno al lado del otro, unidos por el terremoto de San Juan, estaban los protagonistas de los próximos años de nuestra historia. La reconstrucción de la ciudad de San Juan tardaría varios años. La vieja aldea colonial dejó paso a una ciudad moderna y antisísmica. Los sanjuaninos ya no sentirían más miedo. Aunque la tierra volviera a temblar, una tragedia como la de 1944 jamás volvería a repetirse. Este viaje al centro de la Tierra me hizo reflexionar que todavía hay mucho que descubrir de este planeta Tierra y que en su interior guarda grandes secretos por revelar. Las mediciones, los procesos matemáticos pueden dar diversas herramientas para dilucidar algunos de los enigmas que la Tierra conserva en su interior. Y sobre todo para anticipar y dar información a nuestra población para reducir la gravedad de algunas catástrofes humanitarias. El estudio que hacen los geólogos sigue avanzando. Nuestra casa, el planeta Tierra, está plagada de información en su interior que nos sirve para conocernos, para saber de nuestro pasado, presente, proyectar el futuro. También podemos decir que está vivo y en constante transformación.